Pues buenos días a todos, como dicen en la radio, las 10:35 en Canarias. Así que empezamos. Y bueno, creo que somos todos conocidos, no hay visitas, así que no damos bienvenidas, sino bienvenida a todos, ¿no? Como hermanos en Cristo. Bueno, estamos en la serie de enseñanzas referidas a los primeros cristianos, ¿no? Y cómo aplica las enseñanzas que ellos vivieron de parte de Pablo, entre otros, para nuestro día a día. Y dicen Hechos que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la comunión unos con otros. Y, ¿os acordáis de la cuarta cosa en que perseveraban? Dice Hechos, en las oraciones, ¿no? Entonces, somos iglesia, somos familia, y eso tiene un cariz de orar unos por otros. Y como dice en Lucas 1:37, en un escenario concreto, pero que es aplicable al poder de Dios, ¿no? En Lucas 1:37, que no hay nada imposible para Dios. Así que quería, por conversaciones que hemos podido mantener de conocernos unos a otros, de necesidades de oración, también tiempos de comunión en el retiro, pues hay ciertos temas de oración en la iglesia, ¿no? Que quería compartir, así que pediré a una persona o dos personas que oren por ellos, si os parece bien. Uno de los temas de oración es por el tema de, ya sea en el ámbito nuestro, eclesial, de hermanos más cercano, como en el ámbito familiar o de otros conocidos de otras iglesias, es el tema del trabajo y también el tema de búsqueda de casa, ¿no? Es un tema complejo en Madrid, en el entorno en el que vivimos, y hay necesidades cercanas, concretas, incluso en esta iglesia, como bien sabéis. Y me gustaría que alguien orara por eso. Y luego, por otro tema, sería el tema de orar por encontrarnos situaciones. Al fin y al cabo, estamos aquí para compartir el Evangelio, que el Evangelio transforme a vidas y transforme también el entorno en el que vivimos, ¿no? Gracias al poder de Dios. Y estaba orando porque haya esos encuentros de poder compartir, porque en España, no sé si lo compartís conmigo, pero es muy difícil a veces abrir el diálogo sobre los temas de religión, sobre los temas cristianos, o cuál es tu fe, etcétera. Pero si tú oras y le pides al Señor y estás dispuesto, el Señor te va a poner una situación en concreto en medio de tu vida porque estás dispuesto y estás atento a ello, ¿no? Estaba orando por eso porque en mi entorno laboral, sinceramente, imagino que también los vuestros, es muy complicado. Yo recordaba en Brasil que era increíble, pero evidentemente Brasil tiene casi un 80% de cristianos practicantes, ya sean evangélicos o católicos. Entonces, allí es muy normal. Allí ibas al trabajo y en el salvapantallas del ordenador aparecía una imagen de Cristo, un mensaje, un versículo. Y lo que era más sorprendente es que igual la directora de un determinado departamento invitaba a alguien de su departamento a ir a la iglesia. O sea, ahí es algo normal. Pero aquí estaréis conmigo que no es muy normal, ¿no? No es algo que surja de manera natural. Y oré por ese momento y me encontré con ese momento de poder compartir el Evangelio, yendo por trabajo a Valladolid, más o menos 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, y con un compañero de trabajo, para ser honesto, fue él el que me sacó el tema, no fui yo. Y entonces enlacé con mi petición de oración de Señor, dame una oportunidad para compartir el Evangelio. Y así fue, ¿no? 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Es verdad que a la vuelta, menos mal que tenía ibuprofeno de 1 gramo en casa, porque acabé con la cabeza como un bombo, más que nada porque la conversación fue muy dirigida en temas a veces complicados de explicar, etcétera, respecto a las diferencias entre la espiritualidad, el tema cómo lo vivimos como los cristianos. Pero fue una oportunidad para compartir el Evangelio. Y por eso quiero también tener este segundo bloque de petición de oración, que tiene que ver con poder estar dispuestos y utilizar los eventos que tenemos, ya sean grupos como el que lanzaba el otro día Marga, ya sean actividades lúdicas de pádel, o ya sean actividades en las que abrimos nuestra casa para comer, para cenar, etcétera, para que sean palanca de
evangelización para personas que no conocen al Señor, que están cercanos nuestros y que los invitemos y formen parte de esos eventos. Que ese es el propósito fundamental. No tanto que también tener núcleos de comunión entre nosotros, pero principalmente tener esa visión. Y para eso hay que orar y ponerse en disposición delante del Señor. Porque el Señor responde. El Señor responde. Y no lo digo solo por este ejemplo que me ha pasado a mí, sino que cada uno de vosotros podréis dar muchas referencias. Si oras al Señor para que esté dispuesto, para que busque un momento para compartir el Evangelio, Él lo va a hacer. Por lo tanto, voy a pedir a Isma que ore por el primer bloque, que tiene que ver con el tema de las necesidades de trabajo y, si te parece bien, las necesidades de trabajo y el tema de la búsqueda de casa. Y voy a pedir a Miguel si puedes orar por el tema de utilizar las actividades que tenemos de diferente índole para estar dispuestos a llevar el Evangelio a otras personas. Nuestro Dios, venimos delante de ti, convencidos de que nos escuchas, convencidos de que esto no es una terapia o una forma de sacar fuera lo que nos inquieta para desahogarnos, sino que estamos delante de un trono de gracia, en el que se nos escucha, en el que se nos recibe como hijos, se nos entiende y sabemos que se tiene en cuenta lo que traemos delante de ti. Queremos, para ser concretos, especialmente orar y pedir mucha ayuda por todo lo que tiene que ver con búsqueda de empleo, mantener el empleo también, en circunstancias en las que pueda haber dudas, calidad del empleo también, pero especialmente empezar, por supuesto, porque aquel que no lo tiene, pues lo encuentre. Y pensamos también en el tema de la vivienda como algo que, pues quizás pensábamos que nunca llegaría o que parecía difícil, pero que se ha vuelto un tremendo problema y que muchísima gente padece y en el que estamos viendo mucha precariedad, muchísima dificultad y cómo esto, pues al final, junto con el empleo, pues afecta a tu calidad de vida, a tu estado de ánimo, a tu experiencia diaria, a tus posibilidades de hacer otras cosas. Por eso es un tema muy importante, muy clave y lo traemos delante de ti, porque además todos conocemos personas concretas que están en necesidad de ver tu mano, tu acción en estas áreas. Sabemos que son cosas que pueden parecer pequeñas al lado de otros muchos problemas que hay en el mundo, pero es lo que a nosotros nos ha tocado, es en lo que en nuestro contexto afecta a las personas a las que queremos y a nosotros mismos. Es lo que aquí es un problema hoy y le damos la importancia que tiene, porque es muy, muy importante. Por eso, Señor, clamamos a ti para que aquellos que, en primer lugar, aquí entre nosotros, en nuestra iglesia, por supuesto en nuestras familias, en nuestro entorno de amigos, conocidos, pues que están pasando por estas necesidades puedan verlas cubiertas y no falte el trabajo, que al final es el sustento, y no falte pues una vivienda digna donde no solo sobrevivir, sino donde poder vivir, desarrollarse y hacer vida, Señor. Lo traemos a ti, sabemos que nos escuchas y que tú estás pensando en concreto ahora en estas personas, en esta necesidad. En tu nombre, amén. Amén. Sí, Padre Celestial, queremos darte gracias, te bendecimos, queremos expresar nuestro amor, también queremos, como decía Valentín, que nos ayudes en el área de la evangelización. Por una parte, Señor, pedimos que nos hagas sensible a las personas, que no vayamos por la vida así, viendo a unos, abrazando a otros, dando la mano a unos, dando un par de besos a otros, sino que realmente pensemos en los corazones de las personas con las que tratamos. El apóstol Pablo decía que todo nos soporto con amor a los escogidos para que también ellos tengan la salvación que es en Cristo Jesús como eterno. Entonces la gloria de los que tú estás llamando es mucho más importante que las penalidades que nosotros podamos vivir. Y por otra parte, Señor, te pido que nos hagas audaces, que tomemos la iniciativa, que nos des valor, que cuando digamos que nos juntemos como hizo Felipe, que se juntó a ese carro del etíope, que cuando tú nos sugieras júntate a ese carro, que lo hagamos, que cuando veamos que esta persona está leyendo una palabra que no entiende, podamos preguntarle, ¿pero entiendes lo que lees? Señor, danos a cada uno las
las oportunidades, las armas que tú nos has dado, pero que las podamos utilizar bien. Te pido por cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, que nos des esta mente que decía Laura, una mente más misional, intencional, que podamos hablar con un objetivo también. Y lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pues entra a vídeo, sí. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada felina. A veces te mataría y otras en cambio te quiero comer. Ojillos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? A veces te mataría y otras veces, en cambio, te quiero comer, dice Amaral en su canción. Y la canción Cómo hablar del grupo Amaral, dirás, vaya canción que traes el domingo, pero tiene sentido, ¿eh? Ahora lo explico. Es una expresión lírica, ¿no? Como dicen los críticos de música, ¿no? De los sentimientos complejos y contradictorios que pueden surgir en las relaciones humanas. La letra, más extensa, pero reducida aquí a 1 minuto y pico, habla de la dificultad de expresar los sentimientos después de una separación amorosa, en este caso. Pero me sirve esta canción de metáfora de la dificultad que puede existir en mantener vivos el vínculo del amor y la comunicación entre nosotros como creyentes en la iglesia local. La canción nos recuerda que cuando falta la cercanía, la reconciliación y el amor verdadero, las palabras, por eso se llama Cómo hablar, se vuelven insuficientes. Solo del amor en Cristo podemos volver a hablar con sentido profundo entre nosotros. Y esto está relacionado con el tema que quiero compartir hoy. Por cierto, yo no estoy pasando esos slides. Vale. Con el tema que quiero compartir hoy. Eso es. El vínculo perfecto es el tema que asignaron Luis y Laura, ¿no? en la relación de mensajes a dar, y está dentro del marco de los comienzos de la iglesia, ¿no? Los primeros cristianos. Y me gusta este título, el vínculo perfecto, porque también estamos como iglesia, en nombre de nuestra iglesia local, al fin y al cabo, en comienzos. Llevamos ya unos meses y por lo tanto tiene un cariz, una aplicación mucho más importante este texto. Porque nos acercamos a principios que sostuvieron las comunidades de los primeros creyentes en el Nuevo Testamento, pero que es importante saber, reconocer que se nos aplican hoy. El mensaje está basado en Colosenses 3, del 12 al 14, que voy a leer. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En este texto concreto, en estos versículos, leía en un comentario bíblico, así literalmente, que es insuperable por la belleza de su estilo y por el llamado directo al corazón del Señor a través de Pablo. Y sin dudas también se puede decir de su valor práctico. Pablo hace un llamado práctico a los colosenses que podemos aplicar, como decía, a día de hoy. No anda con ambajes,
ambajes, se dice, ¿no? Ni barnices, sino que habla con plena claridad. Dice, por ejemplo, si tuvieras queja contra otro, dice soportándonos unos a otros. Yo creo que eso es algo muy práctico, muy del día a día. No está hablando de cosas meramente a nivel de definición espiritual, doctrinal, sino cómo aplica en el día a día nuestras vidas. Ya sé que en la iglesia somos diferentes, no hay queja, no hay que soportarse unos a otros, pero creo que este pasaje también nos aplica hoy en la iglesia. Como decía, es un paisaje muy, muy práctico. Y lo práctico engancha, lo práctico conecta y lo práctico llega al corazón. Todavía resuena en mi cabeza, así como cierta resaca espiritual del retiro, los mensajes, las palabras de Belio y Carmen, que bueno, has subido recientemente, ¿no?, de las sesiones, y a los que no pudieron escucharlas recomendaría, y gracias al trabajo de los técnicos y Sami que lo habéis subido. Pero ellos también en su mensaje fueron muy prácticos. No sé si fue Carmen o Evelio, que decía que una persona se acercó en una de las actividades que tienen de ámbito social allí para reparto de alimentos, si no me equivoco, y que la preguntaron si creía en Dios y ella dijo, no, hombre, Enio, ¿qué pasa? Encantado de veros. Nos traeréis algo de Italia, ¿no? Un regalo. Muy bien. Bienvenidos. Nos alegramos veros. Pero era muy práctico, le preguntaron si creía en Dios, y si os acordáis, comentó que esta mujer dijo, no creo en Dios, pero veo a Dios en esto que estáis haciendo. En una acción práctica que estaban haciendo, concreta, que era reparto de alimentos. Pablo menciona en el último versículo la palabra vínculo, haciéndoles entender cuál ha de ser lo que nos una como hermanos en la iglesia como un propósito común, ¿no? Con un propósito común. Vínculo significa unión o atadura de una persona con otra. Usado, evidentemente, más en sentido configurado esto de la atadura, ¿no?, de una persona con otra. ¿Qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que me ata a mí con Fran? ¿Qué es lo que me vincula? ¿Qué es lo que me vincula con Vanessa, aparte de Burgos? Los dos. No hay ninguna cita en la Biblia que nos diga que los primeros cristianos se unían, cuando he hecho esta mención, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Se unía porque eran amigos, probablemente algunos sí, solo faltaba. Eran conocidos, no hay ninguna cita de ese estilo. Lo que creo que es importante tener en cuenta esto, era otra cosa lo que les ataba, los que les vinculaba. Sobre todo en esta fase en la que estamos como iglesia, de comienzos, de gestación de un nuevo proyecto. Díaz Valentín, si ya está gestado, sí, la definición, pero estamos caminando, ¿no? ¿Estaréis de acuerdo? Estamos en octubre, una nueva iglesia. Porque yo entiendo que si lo que te ata o vincula con la iglesia local, en este caso Eclesia, pudiera estar basado en cubrir tus necesidades afectivas, círculos de amistad, etcétera, lo cual es legítimo, pero creo que si eso es lo que te determina, te vincula, etcétera, con todo el cariño y respeto, en mi opinión, te diré que ello te puede llevar en algún momento a un camino de frustración y o decepción, no solo como persona, sino también como creyente. Porque lo que nos une como hermanos en Cristo, lo que nos ata, lo que nos vincula, son otros aspectos y otro propósito. Si organizamos comidas, como comentaba antes, cenas, abrimos nuestras casas, células, eventos lúdicos, etc., es primordialmente para ser punto de acogida a gente que tenga inquietudes espirituales y quiera conocer del Evangelio, aparte de otros aspectos de generar comunión entre nosotros. Por eso es importante reflexionar cuál sea nuestro vínculo con los hermanos, con la iglesia, y volver a leer a Pablo, como hemos leído antes. Porque lo que aplicaba allí también nos debe aplicar a nosotros.
vestíos de amor. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué nos une? O mejor dicho, ¿qué nos debe unir? Estábamos en Guinea, Ana y yo, y con Miguel y Maiku, éramos algo más jóvenes. No teníamos hijos. Miguel no tenía coche eléctrico, tenía un flamante Mercedes, ¿no? De segunda mano. Se presentó ahí un día en la iglesia. Bueno, no me voy a meter con Miguel, ya me he metido. Pero éramos más jóvenes y eran otros tiempos. Y estábamos en Guinea, en Malabo, ¿no? En Malabo, sí, en la isla. Y con un viaje misionero que organizó Pepe, ¿os acordáis de la organización Wycliffe Proel de la Iglesia de Agua de Vida? Y fuimos unos cuantos de Agua de Vida, íbamos Miguel, Maiku, Ana y yo, mi mujer. Y en una de esas actividades fuimos a visitar a un matrimonio americano que estaba allí con su hija, que creo que era preadolescente, según la nomenclatura de iglesia, o adolescente, creo que era preadolescente. Y en aquel entorno, en aquel contexto, en aquella situación, dio lugar a poder hablar en confianza y le preguntamos, ¿cómo lleváis esto de estar aquí tan aislados? Estaban empezando una iglesia, evidentemente, compartiendo el evangelio con un grupo allí de guineanos de cara al desarrollo de vuestra hija, porque no está en un contexto adecuado, no tiene gente cercana de su edad, que crean, son de otra cultura. Y la verdad que a mí me sorprendió, y por eso, me sorprendió, me llegó muy al corazón, porque le decíamos, nos contestaron rotundamente, si fuera humanamente hablando, escogeríamos otro contexto para mi hija, escogeríamos otro contexto para nosotros, escogeríamos, etc. Pero sabemos que Dios nos quiere aquí. El vínculo con esta gente viene dado el propósito de Dios. Y por eso decimos, ¿qué nos une? O mejor dicho, ¿qué nos debe unir? Si vamos a un bautismo, a un entierro, si visitamos a un enfermo en el hospital, por encima de todo, si son hermanos de la iglesia, es por nuestro vínculo de amor en Cristo, no por familiaridad, que también puede ser, no por cercanía, que también puede ser, pero tenemos un llamado primordial sobre eso, ¿no? Que es porque somos hermanos en Cristo y es lo que nos lleva a estar acompañando en esas situaciones. Y Pablo nos dice, vestíos, una y otra vez. La palabra vestíos es una palabra, al fin y al cabo, una metáfora muy rica en sentido espiritual. Pablo la usa para indicar una acción, lo has mencionado tú en tu oración, Miguel, que lo dijo Lauro, una acción intencional, creo que lo has dicho, y continua de adoptar una nueva manera de vivir. Como si uno se pusiera una nueva ropa que representa la nueva identidad en Cristo. Y es importante reconocer y recordar que esta nueva manera de vivir solo, pero por otro lado es una ayuda a saberlo, es posible por la regeneración espiritual que hemos tenido, la transformación que hemos tenido como hijos de Dios. Aquí, y me lo digo a mí mismo en primera persona, el yo soy así ya no vale. Yo soy así, tengo mi carácter, tengo mi forma de ser. Aquí ya no vale, como creyentes, como hijos de Dios, cuando Pablo nos insta a perdonarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros, sabemos que por el poder de Dios de su transformación podemos aplicarlo de esa manera. No, hemos sido transformados. ¿Y cuáles son estas prendas? Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos, perdonándoos, amor. Las he mencionado, las he enumerado, pero voy a focalizarme en dos de ellas y con eso acabamos. Vivimos en un mundo que enseña, una de ellas es la humildad, como he leído antes, pero me quiero focalizar en esta y en otra. Vivimos en un mundo que nos enseña a que hay que sobresalir, a ser admirados,
y a buscar reconocimiento. Pero curiosamente el Evangelio nos invita al opuesto. Nos dice que a vivir con humildad. No una humildad fingida, sino aquella que nace del corazón cuando entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Él. Filipenses 2, 3 al 5 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La humildad verdadera es una actitud de corazón que reconoce la dependencia total para cada uno de nosotros de Dios y valora a los demás por encima de uno mismo y de su propio ego, cosa que no siempre es fácil. No se trata de pensar menos de uno mismo, decir que poco valgo, que no, bueno, para ser humilde significa considerarse uno poca cosa. No. Sino de pensar menos en uno mismo. Qué bueno, ¿no? Pensar menos en uno mismo. Esa es la humildad que realmente transforma, la que no busca reconocimiento, no busca brillar, sino oportunidad para amar. Por eso dice Pablo al final de sus versículos, dice: sobre todas estas cosas, que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. Como decía, Abelio y Carmen fueron muy prácticos y eso me llegó, como dicen los políticos, a interpelar, ¿no? Es decir, a dar explicaciones a mí mismo delante de Dios, porque fueron bastante prácticos y me vi, ¿cómo se dice? Interpelado, es la palabra. Pues voy a ser práctico aquí. Para chequear, como dicen los ingleses, para hacer un assessment, un autoexamen espiritual, te propongo unas preguntas que debes hacerte, que debo hacerme de vez en cuando. ¿Cómo va el tema de la humildad en cada una de nuestras vidas? Y diría, y pensando en Iglesia, y pensando en los comienzos en los que estamos, estas son, rápidamente. ¿Estoy dispuesto a hacer tareas pequeñas o poco valoradas en la Iglesia? ¿Reconozco sinceramente que todo lo bueno en mí proviene de Dios y no de mis propios méritos? ¿Busco dar gloria a Dios incluso en mis éxitos? ¿Sirvo a los demás con gozo, incluso cuando nadie lo nota o cuando nadie me lo agradece? ¿Trato a todos sin importar su posición, apariencia, origen, con el mismo respeto y amor? ¿Puedo alegrarme en el anonimato, sabiendo que el Padre ve lo que hago en secreto? ¿Anhelo más parecerme a Cristo que ser admirado por otros cristianos? La segunda prenda, la segunda vestidura a la que hace referencia Pablo, y quiero focalizarme y con esto acabo, es entrañable misericordia. Y me encanta Pablo. No dice misericordia sin más, me encanta este texto, quiero decir, como lo menciona, sino que dice entrañable misericordia. Por algo será. Por algo será. La expresión entrañable misericordia literalmente significa compasión que viene de las entrañas. En el lenguaje bíblico antiguo, las entrañas, el interior del cuerpo, los órganos internos, el vientre, el corazón, se consideraba en aquellos tiempos, en aquella cultura, el asiento de las emociones más profundas. La ternura, la compasión y el amor sincero. Por eso cuando Pablo dice entrañable misericordia, está hablando de una compasión sincera, sentida profundamente, no algo superficial o solo racional. Es un amor que, al fin y al cabo, nace desde lo más profundo del ser y que se conmueve por el sufrimiento ajeno y actúa con ternura. ¿Por qué este énfasis en la palabra? Bueno, es muy fácil. Lo compartía el otro día con uno de vosotros. Pero es muy fácil diluirse, acostumbrarse, que es un poco lo que reflejan esas fotos, a ausentarse de la realidad, incluso cercana, dejando de conmovernos con el sufrimiento ajeno.
Comento dos anécdotas. Hago alusión de nuevo a Brasil. Recuerdo que, bueno, los años que estuve allí, venía de vez en cuando gente, compañeros de España, que venían 4 días por temas de trabajo, etcétera. Y era sorprendente porque en aquella época la Avenida Paulista en Sao Paulo era como Gotham, la ciudad de Batman. ¿En qué sentido? Porque ahora estamos muy acostumbrados a Times Square con grandes pantallas digitales, con LED, etcétera, picadillos, circo, etcétera. Pero en aquella época ni mucho menos. En el año 2000 sorprendía como en Brasil esa calle estaba llena de pantallas LED enorme y por la noche era increíble verlo. Por lo tanto, tu impresión cuando llegabas a Brasil era una ciudad muy desarrollada, un país muy próspero, etcétera, etcétera. Y cuando venían algunos compañeros para pasar 4 días por trabajo, me decían, oye, qué maravilla, y además tenéis aquí la playa de Santos en 1 hora, etcétera. Y yo recuerdo que les comentaba, con la mano izquierda que me caracteriza, digo, mira, cógete un taxi y no más de 12 minutos. Cógete un taxi y en 12 minutos te colocas en la Gran Sao Paulo, a 12 minutos de la Avenida Paulista. Y verás la realidad existente allí con niños pidiendo en los semáforos, con centros de acogidas para chavalas huérfanas y que a la mayoría de edad les soltaban a la calle, libres a su libre albedrío. Y verás la realidad de Brasil. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en esta sociedad nos podemos diluir, podemos perder sensibilidad incluso de las cosas que están cercanas. La segunda anécdota, hace 3 semanas en mi trabajo impulsar una actividad de apoyo a una fundación que trabaja con madres, con niños pequeños, bebés que necesitan alimentos en la Plaza del Pozo del Tío Raimundo. Todo preparado, organizado por la empresa, contabilizaban las horas que ibas allí toda la mañana como horas de trabajo. Si ibas, se daba una donación de la empresa a la fundación, etcétera. O sea, sin ninguna excusa en mi modo de entender para poder ir ahí. Estamos más o menos 70 personas en Madrid. Bueno, en España, pero en Madrid más o menos 60. ¿Cuántas personas, y os pido que me digáis alguna cifra, pensáis que se apuntaron a este evento de misericordia? Porque era un evento de misericordia. Era para acompañar a una fundación que da alimentos a madres con niños pequeños sin bienes. Decir de 60 personas. ¿Cuántas personas creéis que se apuntaron? Venga, lanzaros. 10. 6 personas. Ya, bueno, Valentín. Tú y yo hablamos mucho. Mira, bueno, Valentín, cada uno tiene su circunstancia laboral, etcétera. Solo faltaban clientes, etcétera. Pero más agravante todavía. Durante 2 semanas había que llevar, ya ves tú, una caja de leche o 2 o 3 o 4 a la oficina para que la llevamos. Por cierto, llevé mi furgoneta para poder llevar todo. Digo por cierto porque hay mucho cachondeo con mi furgoneta, ¿no? Entonces por eso lo digo. ¿Cuántas cajas de leche? Estoy hablando de 60 personas, ¿eh? ¿Sabes tú lo que cuesta llevar una caja de leche? ¿Cuántas cajas de leche pensáis que se llevaron? Por decir una cifra también. 60. ¿60? ¿Alguna cifra más? 30. ¿Cuál es? 12. También hablamos mucho. Hablamos mucho, y eso que estás en Italia, de verdad. Digo esto porque es increíble cómo podemos distanciarnos del sufrimiento ajeno. Incluso cuando se te facilitan las cosas, incluso cuando está cercano, no hace falta ir a Guinea, que también, sino en el propio Madrid. Dicen Proverbios 3:3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas, como he visto, he hablado de vínculo y de atar, pues mira lo que dice aquí, el libro de Eclesiastes, en Proverbios, perdón. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Que no se nos olvide este aspecto de vestidura de entrañable misericordia. Voy a acabar con una encuesta muy rápida, 30 segundos y terminamos, son 12 y 11, y terminamos, son 30 segundos,
que nos pueda servir un poco para si en el anonimato podéis responder a estas preguntas. Se escanea rápido y a ver si se lee la... Y con eso terminamos.